Después empezaron que mucho Twitter y mucho Twitter. A mí no me sacan en la televisión pues, sino para hablar porquería de mí. A veces me asusto cuando prendo un canal de televisión. Uy, ¿esto soy yo? Día y noche hablando porquería de mí. Mentiras y mentiras. Cuando yo encuentro alguna verdad, porque hay gente que investiga y que dice cosas como buen periodista, trato de coger y decir, oiga, verdad, este señor puede tener razón. Y echo al funcionario en donde está el problema. Les propusimos hablar. Les propusimos transitar pacíficamente, incluso ocupar los años de este gobierno, saliendo de lo viejo, entrando a lo nuevo, sin que hubiera los mayores tropiezos, sin que fueran perjudicados económicamente, simplemente para que cesara la expoliación. Muchos han venido a hablar conmigo a decir, solucionemos esto, Petro, y que el dinero vaya a los programas sociales que se necesitan. Tengo que reconocer que hay una parte del establecimiento colombiano que sí ve en la propuesta del gobierno del cambio una posibilidad de camino diferente, una posibilidad de una gran Colombia en donde todos y todas puedan ganar, incluso ellos, pero sobre todo el pueblo de Colombia. Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno de Cambio no declara este monumento nacional? ¿Esto ya se hace así o no se hace? ¿O somos simplemente espuma o somos huracán en la historia? Estaban ahí para aprovechar el puesto, para ver cómo se impedía que los programas de la transformación no se volvieran realidad. Equivocación del presidente, de nadie más. Por ingenuo, por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso y no usar el triunfo como una especie de venganza que nunca ha anidado en mi corazón. Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, sino que se defienda como cualquier ciudadano y que sea juzgado como cualquier ciudadano, porque con eso quieren ir a la comisión de acusaciones y hacer lo mismo que hicieron con la señora Durcef en Brasil, con el señor obispo que era presidente en Paraguay, con el señor que era presidente en Honduras, con el señor Pedro Castillo que era presidente en Perú, que fue bajarlo a través de los votos de los parlamentarios. Claro, los parlamentarios son de la mayoría de los partidos tradicionales y ellos dicen, está hecho, eso es una bicoca. Solo hay que traer la excusa y que voten y al otro día no soy presidente. Han intentado por todos los medios hacer romper al gobierno con la justicia como hizo Uribe. Hasta se inventaron con unos infiltrados una entrada al Palacio de Justicia y toda la prensa, con excepciones, empezó a decir que yo me lo iba a tomar y que iban a masacrar los magistrados y que ya los sacaban en un helicóptero. Y toda la gente viendo por televisión y oyendo radio eso, y era mentira. Igual que cuando se inventaron que los venezolanos estaban entrando en los conjuntos de Bogotá y la gente salía con palos para defenderse y hasta murió un señor inocentemente porque lo confundieron. Lo decían en las redes y la gente se lo creyó y resultó que era una mentira. Se inventaron que el gobierno había atacado el Palacio de Justicia y a los magistrados para que eligiera rápidamente fiscal general de la nación. Mentira construida para generar odio en el pueblo contra el gobierno. ¿Para qué? Para que si hay el golpe, el pueblo no salga a las calles, se quede en la casa y el momento del triunfo popular pasa en la historia definitivamente de Colombia.
Eso es lo que están buscando. Y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros respetamos a la justicia. La justicia respeta el voto popular. Nosotros respetamos el Congreso de la República. El Congreso de la República respeta el voto popular. Nosotros respetamos el voto popular. Y entonces lo que les decimos es que este momento histórico pasa por la más amplia movilización del pueblo en todas las calles, lugares, veredas y pueblos de Colombia. Porque lo que quieren es acabar con este momento histórico, igual que quieren acabar con ese monumento. Las fuerzas negras de la región, ojo, si nos matamos entre nosotros, nos acabamos. La violencia en Colombia ya no es el gobierno contra el pueblo, el gobierno somos nosotros. Hay todavía algunos que no lo creen o que no lo hacen, pero hoy la violencia es entre el pueblo mismo, entre la gente misma del pueblo, entre indígenas y negros metidos en organizaciones que no están colocando la voluntad popular al frente, sino los negocios. Y eso tiene que acabar. Revolucionario solo tiene un comandante, el pueblo. Vamos a hacer un examen de lo que hizo el nuevo SMAT con las niñas y las jóvenes en Medellín y en Bogotá. En mi gobierno eso no se hace más. Al pueblo no se le golpea, porque algún politiquero se sacia en sus placeres internos pensando que gobernar es golpear a las mujeres, al pueblo. Eso no va en mi gobierno. En mi gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin inocencias ingenuas. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va. Es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. A mí me da alegría cuando un obrero en la calle me pega el brazo. A mí me da alegría cuando un niño en un barrio popular sale corriendo y dice Petro, Petro, y me abraza. Porque sé que ahí hay una sinceridad, hay una comunicación que se pudo establecer desde hace tiempo. Porque yo sé a dónde vamos. La transformación real del país no le gusta a mucha gente, a la que sí le gusta la sangre, la tortura, la muerte de la gente. Entonces tenemos que derrotarlos, porque vienen por el gobierno, quieren paralizarnos y eso no es posible. Y el método es la paz, no la violencia. El método es organizarnos desde aquí, desde esta plaza de la Resistencia, ante este monumento de los jóvenes, que es un monumento de su valentía, de su lucha, de su esperanza y de sus sueños.
Me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el suroccidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo, a movilizar la población, no 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 seres humanos del suroccidente de Colombia para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible. Este presidente se restea hasta donde sea para lograrlo. Ese es mi propósito, es mi voluntad. Mientras esté vivo, lucharé, trabajaré todos los días porque los sueños del pueblo colombiano, la paz de Colombia, la posibilidad de la historia, el país de la belleza y la potencia mundial de la vida puedan gritarle a toda la humanidad que lo hicimos en Colombia. Entender lo que está pasando en Colombia, a decir verdad, era previsible y en videos anteriores lo habíamos mencionado, pero como ya lo vieron, fue el mismo presidente Petro en Puerto Resistencia quien a manera de rendición de cuentas directamente al pueblo expuso en un resumen ejecutivo sus aciertos y sus equivocaciones en lo transcurrido del gobierno. Desde luego que lo haya hecho en presencia de la Minga y en ese sitio emblemático no es casualidad y tiene un contenido demasiado profundo, pero en un ambiente político abiertamente dividido resulta muy sensato, oportuno y educativo que analicemos por qué el presidente se atrevió a mencionar uno de los temas más sensibles para la oposición, es decir, la posibilidad de convocar una constituyente. Pero sabemos que para muchos este tema es nuevo y para otros es conocido, pero complejo. Por eso los invitamos a ver una serie de videos que hemos titulado Se agotó la paciencia y cuyo primer capítulo se llama Gracias a la derecha. Y es que en un país en el cual ya no se enseña historia en los colegios y la información está secuestrada por la desinformación y las noticias falsas, más allá de su filiación política, si la tiene, los invitamos a construir su propia opinión a partir de hechos, datos históricos y análisis político, muy al estilo de Magenta Radio con William López. No se los pierdan. Aquí en este lugar se reúne el pueblo. Somos el pueblo, decían hace 2 siglos y medio cuando quisieron fundar una república. Eran indudablemente indígenas también, seguro que negros y negras, seguro que gente del campo, que era la mayoría de Colombia, seguro que jovencísimos casi todos y todas, seguro que había intelectuales que habían leído algunos de los libros que hablaban de que el rey es el soberano, que el rey no es el soberano, sino que el pueblo es el soberano. Y entonces dijeron nosotros el común, recuerden, por allá en un pueblo de Santander, Gloria, nosotros el común, Socorro creo que fue. Pues aquí tenemos que decir nosotros el pueblo, que tiene que construir cosas en común. En este momento escucho sus propuestas, pero quiero que en este diálogo entre gobierno y pueblo, que es un momento democrático, también se escuche mi interpretación de lo que creo está pasando. No en cualquier calle, no en cualquier ciudad, lo que está pasando en la historia de Colombia.